Capítulo 1. Rick Rose. Simple. Esa era la mejor palabra que, según la propia Spencer, la definía. Cuanto más tiempo transcurría ante el espejo, más lo pensaba. Sus ojos marrón chocolate y su melena oscura no contribuían a que cambiase de opinión. Aquella mañana vestía un elegante uniforme azul marino, de chaqueta y falda. Sus pies lucían unos zapatos de cuero, los más baratos del mercado, acompañados de unas calcetas blancas. No localizaba palabras, ni lo suficientemente buenas ni convenientes, para justificar lo que odiaba de aquel atuendo. Se sentía presionada y, sin embargo, estaba obligada a fingir una sonrisa. Estás maravillosa, Exclamaba rebosante de felicidad su madre. En una hora comenzaban las clases en el famoso instituto Rickshires, el más caro de Londres. Sus padres estaban eufóricos al ver a su hija vestida con el uniforme de una escuela de prestigio. El precio de la matrícula de aquel centro privado era inalcanzable para la gente de clase baja o media, como en el caso de la familia Turpin. No obstante, Spencer fue admitida gracias a la beca que obtuvo por sus brillantes calificaciones en su interior centro. Desde que era niña, había tratado de complacer los codiciosos deseos de sus padres. No estudiaba por placer, más bien lo detestaba. Para ella no existía en el mundo actividad más soporífera, pero no podía oponerse a sus padres y sus deseos, al igual que no pudo rechazar la plaza en Rickshaws, pues en el fondo sabía que se trataba de una gran oportunidad para ella. Vete ya, o perderás el autobús. Dijo su padre, hojeando su reloj de muñeca, a la par que pasaba la página del periódico que tenía entre sus manos. Sí. Espera, Retuvo su madre. ¿piensas ir así? Spencer frunció el ceño ¿Cómo que así? Buscó algún tizne en aquel impecable traje, pero no había rastro. ¿Qué pasa? Preguntó, sin borrar aquella expresión dubitativa. Pues que no te has recogido el pelo. Indicó. Ven, cielo, te voy a peinar. En pocos segundos, su madre, Bárbara, le hizo una coleta alta, la cual quiso adornar con un lazo blanco, pero Spencer lo impidió. Su flequillo, ligeramente cortado hacia un lado, le favorecía junto a aquel recogido de melena. Al igual que estudiar, tampoco sentía mucho afán por llevar el cabello arreglado. ¿Y qué más da si llevo el pelo sin recoger? Le bastaba con cepillarlo y llevarlo suelto libre. ¿No te das cuenta de lo guapa que estás cuando se te ve bien la cara y no la ocultas bajo toda esa melena? Respondió con otra cuestión. Además, tienes que dar buena imagen, sobre todo en tu primer día. Las apariencias era algo que siempre les había importado a sus padres. Ellos lo negaban cuando salía el tema, pero lo cierto es que siempre estaban atentos al qué dirán. Se puso en pie y, tras despedirse de las miradas entusiastas de Bárbara y Richard, partió hacia su nueva escuela. No existía un autobús escolar para Rickshaws, algo que le sorprendió cuando supo de ello. En su anterior instituto había cientos de autobuses y los alumnos siempre tenían que arremeter los unos con los otros para adquirir asiento. Por lo tanto, para llegar a aquel centro privado, tenía que subir en el autobús local, ya que su destino era próximo a él, y lo que más odiaba, renunciar a más horas de sueño. Al bajar del transporte tuvo que caminar 2 calles. Llevaba colgada su cartera, la cual su madre quería cambiar por uno de esos maletines que acostumbraban a llevar la gente de negocios, cosa que no consistió. Le gustaba su cartera, aunque no fuera especialmente bonita ni de la mejor calidad. Seguramente su tela era sintética, y a veces la cinta le hacía rosa en el cuello cuando llevaba mucho peso. No obstante, llevaba utilizándola desde hacía 3 años, y era un recuerdo directo de la escuela pública y de sus amigos. Cuando dobló la esquina y vio su destino agrandándose conforme se aproximaba, sus pies dejaron de obedecer, dado que era uno de los edificios más grandes que había visto jamás. Había visto fotografías, pero en persona era mucho más fascinante. Resultaba abrumador. La reja de la entrada parecía proteger una suntuosa mansión, aunque no dudaba de los lujos del centro, y recordaba ligeramente a la época del romanticismo. Parecía un ostentoso palacio ligeramente reducido. En la entrada, el recinto aglomeraba montones de coches. Todos ellos eran de grandes marcas,
pudo distinguir entre ellas Lamborghini, Bugatti, Rolls Royce, incluso divisó una limusina. Aquello era otro mundo, el mundo de la élite. Después de aguardar durante unos instantes, puso sus pies en marcha. A cada paso que daba podía apreciar cómo todo su cuerpo se tensaba a causa de los nervios, los cuales afloraban cada vez más. Las chicas lucían sus faldas en corto mucho más de lo normal, y Spencer se sintió estúpido al comprobar con cierto horror cómo ella era la única que vestía la falda hasta las rodillas. Al ser nueva en aquel lugar, tuvo que perder el tiempo buscando dónde estaba la secretaria y podía documentarse del paradero de su aula, lo cual acabó siendo una pesadilla. Y el instituto estaba formado por 2 edificios unidos por varios puentes. Uno era donde se impartían las clases deportivas y algunas optativas, y el otro donde estaban las aulas. Estuvo más de 5 minutos dando vueltas, faltas de orientación. Apenas quedaba tiempo para que la sirena sonara y seguía allí parada. Desde luego, Spencer, no está siendo muy lista. Se dijo en un murmullo. En el segundo piso, a lo largo del pasillo, apareció una figura alta apoyada en el marco de uno de los ventanales. En los pocos minutos que estuvo allí, pudo observar a diferentes personas, chicos y chicas, que destilaban elegancia y finura por todos sus poros. No obstante, aquella efigie, que se agrandaba cuando más se acercaba, era diferente. Era sumamente distinguida y además poseía un estilo único. No supo si fue el obvio atractivo de aquel muchacho o que de repente tan solo se encontraba en el pasadizo lo que más llamó su atención. Disculpa, Habló Spencer con cierta timidez y recelo. ¿serías tan amable de decirme dónde está el aula de primero de bachillerato? Hojeó el folio donde estaban los datos de su clase. ¿Letra D? El chico posó su mirada en la de ella y Spencer pudo sentir cómo todo su mundo se tambaleaba. Aquel rostro era lo más cautivador que había tenido el gusto de contemplar en sus 16 años de vida. Su pelo era rubio rojizo y mechones caían por su frente hasta rozar su vista, y su tez blanca y delicada era como porcelana al lado de la aceitunada piel de ella. Lo que más atrajo su atención fueron sus ojos, 2 orbes grisáceo, de un color que transmitía frialdad y sin embargo a su vez eran intensos y arrebatadores. Está aquí mismo, Respondió cordialmente. al final del pasillo a la izquierda. ¡Gracias! Exclamó alegre a pesar de que su voz tenía cierto tembleque. Dudó en si despedirse. ¿Adiós? Puso de nuevo rumbo a su clase con la imagen de aquel chico en su cabeza. Se preguntó cuál sería su nombre y se arrepintió de no habérselo preguntado. Al entrar al aula, todo el mundo se encontraba conversando. Tomó asiento en el primer pupitre que vio desocupado. Ninguno de los estudiantes le dirigió la mirada. Sentada, en silencio, observaba a su alrededor. Se fijó en que las chicas tenían una voz aguda que le resultaba desquiciante, cabelleras ahogadas en la laca, joyas, Rolex, bolsos de Vuitton. En su viejo instituto con suerte iban bien peinadas y las ropas eran asequibles. Cada vez que estaba más convencida de que no pintaba nada en aquel lugar. Ya había oído que allí acudían todos los niños ricos de Londres y cercanías, pero jamás creyó ser capaz de corroborarlo. Tan solo en los complementos de chicos y chicas ya se notaba la diferencia. La campana sonó provocando que todos acudieran a sus respectivos lugares. Instantes después entró el maestro con una pila de libros y carpetas bajo el brazo. Hola, para el que no lo sepa, mi nombre es Nelson Dent y seré vuestro tutor y profesor de historia. Se presentó. Era de aspecto grueso y tenía una calva que Spencer llamaba de monaguillo. Un nuevo curso comienza y debemos estar preparados para... El tutor inició el clásico discurso que estaba harta de oír y pensando en la agotada y hastiada que estaba aún acabando de llegar, desconectó por completo. Por esto, debemos decretar quiénes somos. Porque vosotros lleváis en la sangre el futuro de Inglaterra. Concluyó con una emoción que resultaba cómica. Paso a comunicaros que tenemos una nueva alumna en el centro. Y no me refiero a los de primero de secundaria. Está en esta clase. Su nombre es Spencer Turpin.
y es una de las privilegiadas en obtener la beca de ayuda del centro. Por favor, Turpin, pónganse en pie y preséntese. Había varias cosas en las últimas palabras de Nelson Dent que no le agradaron. En primer lugar, ¿qué necesidad tenía de informar que era becada? Creía que era un asunto privado, que solo le inmiscuía a ella, profesores y dirección. Gracias a su estupenda información, sus compañeros habían dibujado una expresión de rechazo en su rostro. Luego estaba la petición del maestro, lo cual era tan atractiva como una bomba de ácido. ¿Presentarse? ¿Qué debía decir exactamente? ¿Su nombre? ¿Edad? ¿Que había estado en aquel centro media hora y ya tenía ganas de huir bien lejos? No era buena a la hora de hablar sobre sí misma, y lo sería menos con aquellas personas. Yo soy Spencer Turpin y tengo 16 años. Se introdujo algo indecisa, agarrando sus manos y pellizcándose las palmas. Háblenos más de usted, Turpin. Exigió el maestro. Ella maldijo a sus adentros de formalidades de aquel lugar. Me gusta leer y... No pudo terminar la frase al ser interrumpida por el sonido de la puerta siendo abierta con violencia. Todos pasaron su atención en el chico desaliñado que acababa de entrar. Su pelo azabache estaba completamente despeinado, y todo acto que llevaba a cabo era el de bostezar y rascarse la nuca. Caminó sin pronunciar palabras hasta el asiento y sin decir nada se puso a dormir. Bien, Spencer. Es suficiente, ordenó el profesor, tratando de disimular el disgusto que le provocaba aquella interrupción. Ella agradeció en silencio al misterioso estudiante que había interrumpido la que iba en camino de ser una representación desastrosa. La clase transcurrió por fortuna rápidamente. Sin embargo, pudo notar cómo iba más avanzados en el temario, lo cual comenzó a resultarle un agobio, mas se agrandó al descubrir que en el resto de asignaturas del día también era así. Por otro lado, escuchó algún simplona y pobre dirigidos a ella de sus nuevos compañeros. Descubrió que el moreno callado, al que parecía encantarle dormir, se llamaba Thomas Parker, y de entre todos los alumnos fue el único que le dio buenas vibraciones, quizás porque no le prestó atención alguna, ni para bien ni para mal. Pronto llegó la hora del almuerzo y no sabía dónde meterse. No le apetecía almorzar sola, pero tampoco veía la posibilidad de entablar alguna amistad allí. Miró a su alrededor y encontró otra persona captora de su interés. Era una joven, con el cabello extremadamente corto, casi como lo suelen llevar los chicos, y pasaba todo el tiempo mirando a través de la ventana con cierta indiferencia. Se puso en pie con la intención de ser capaz de hablar con aquella, pero otra chica la retuvo. Hola, Turpin. Saludó animada con una sonrisa de oreja a oreja. Tenía la piel blanca, mucho más que aquel chico que se encontraba antes de entrar a clases, tanto que se le marcaba un poco las ojeras, pero sus enormes ojos redondos y de un color miel le daban un aspecto tierno. Su cabello era muy largo y le caía en ondas de un rubio platino hasta la cintura. Hola. Dijo, tratando de no resultar desconfiada. Soy Dalia Megure. Se introdujo. ¿Quieres que almorcemos juntas? Podemos sentarnos en el césped. La proposición del césped le pareció atractiva. No parecía que le interesaran los temas superficiales del resto de compañeros. Asintió con la cabeza y al ponerse de pie y estar más cerca de ella, pudo apreciar que era un poco más baja que Spencer. ¿No compras en la cafetería? Preguntó Dalia una vez bajaron al jardín. Me temo que no. El Shrix Rose contaba con comedor y cafetería. Por desgracia, estaba segura que los precios no serían muy accesibles, por lo que había traído un tupper con pastelillos de su casa. Le encantaba cocinar dulces, traía magdalenas y bizcochos de chocolate. Oh, ¿qué es eso? ¿Esto? Bizcochos y magdalenas. Explicó extrañada ante la pregunta. ¿Quieres probar alguno? Dalia dudó, pero finalmente agarró un trocito de bizcocho y se lo llevó a la boca. Está bueno. Se relamió. Gracias, lo he hecho yo. Dijo sonriente. ¿Tú? ¿No te cocina el chef? ¿Chef? Spencer no sabía qué responder. Por supuesto que no le cocinaba el chef. No tenía ninguno. Ni sirvienta, ama de llave o mayordomo. Jamás los tendría. Además, siempre había pensado que puede hacerse cargo de sus cosas. Es más,
Se sentía inútil si alguien lo hacía por ella. Me temo que no. Bueno, Habló tras tragar el trozo de bizcocho que le faltaba. no parece que te haga falta. Ambas sonrieron. Spencer pensó que era muy femenina y al parecer sus temas de conversación iban más allá de las grandes marcas que le habían comprado sus padres, como era el caso de los chicos y chicas de ese centro, o por lo menos los pocos coloquios que había escuchado por accidente. De repente, un estudiante pasó corriendo cerca de ella, estaba agitado y nervioso y se dirigió a un grupo de alumnos que estaban almorzando a unos metros de distancia. Ambas pudieron escuchar lo que decía. El chico preguntó si alguien tenía un dulce. Dijo el nombre, pero no entendió del todo. Lo que sí entendió fue una frase que le llamó más la atención que la comida. Rimes se ha quedado sin. Enseguida, todos rebuscaron entre sus cosas y se dieron los alimentos que habían comprado para dárselos a aquel chico que, en cuanto los obtuvo, desapareció al trote. ¿Quién es Rimes? Quiso saber Spencer, estupefacta por la escena de sumisión que acababa de contemplar. Bruce Rimes es el multimillonario más poderoso de Londres y de toda Inglaterra. Explicó Dahlia como si fuera lo más normal del mundo. Su familia dona ingentes cantidades de dinero cada año al instituto. Por su riqueza, todo el mundo quiere ser su amigo. Las chicas se interesan mucho por él. Es como el rey de aquí. Entiendo. Murmuró pensativa. Debe ser duro que solo te quieran por tu nombre. No, Turpin. Llámame Spencer. Pues Spencer, debes saber una cosa. No debes sentir pena por Rimes nunca. Explicó arrugando la frente, como si estuviera diciéndole algo de una importancia enorme. En este sitio la gente es retorcida, es egoísta, pero él es el líder, el jefe. Todo se reduce a piezas en su caprichoso juego. Lleva cuidado con él. Aquellas palabras la conmocionaron. Dahlia estaba describiendo una especie de monstruo, Yo no sabría distinguirlos si lo viese en persona. comentó. La rubia se encogió de hombros. Ya te lo enseñaré cuando lo veamos. Retomaron las clases y antes de darse cuenta llegó la hora de comer. Dahlia y ella bajaron al comedor, que era una gran estancia de paredes plateadas. Las mesas del lugar eran redondas y de diseño, al igual que las sillas. Había un mostrador de cristal con comida y divisó varios cocineros. Parecían sacados de los programas de cocina que tanto veía su madre. Su estómago suplicaba por algo de comida. Se aproximó al mostrador para ver qué podía escoger, pero el cielo cayó sobre ella al ver los precios, aquellos desorbitados precios. Todo era suculento y apetitoso, pero no lo normal para servirles en un centro educativo. Tostadas con caviar, quiches, hojaldres con setas, entrecots bañados en diversas salsas, etc. Ella misma se veía como una alienígena que había caído accidentalmente en un planeta desconocido. Dahlia comenzó a servirse desde que se acercaron. Al percatarse de que su compañera no estaba cogiendo nada, preguntó. ¿Lo comes? Se me ha olvidado el dinero. Por suerte no tengo mucha hambre. Se excusó, Yo te invito. declaró sonriente. Oh, no te molestes, en serio. No es ninguna molestia. Hoy por ti, mañana por mí. Spencer se sentía violenta, no creía que ella pudiera invitarle nunca a algo tan caro. Era perfectamente consciente de que los ingresos de la familia Megor eran el sextuple o más que los de la suya. Aún así, seleccionó los platos más baratos. Nunca imaginó que conocería tan temprano a Rimes. En aquellos momentos, ella estaba sentada de espaldas a la puerta principal cuando oyó el estruendo de una silla siendo lanzada contra el suelo. ¿Qué crees que haces? Estás en medio y no puedo pasar. Escuchó una voz torcida y siseante. La gente entra y sale por aquí. Estorbas. «Oh no, es Rimes», dijo Dahlia agachando la cabeza. Me acaba de dar un empujón. Comentaba los sucesos. Ya se va. Menos mal. Por suerte no le ha hecho nada. Turpin no tenía el valor para girarse, por lo menos su cara seguía siendo un misterio. No deberías alegrarte. Lo que ha hecho está mal. Una persona cuyo disfrute es apalear al resto dice poco a su favor. En realidad no abusa físicamente de la gente. Más bien es psicológico. Aclaró Dahlia llevándose un trozo de su comida a la boca. Pero eso es peor. En su mente era un ser horrible. Finalmente las clases concluyeron. Dahlia y Spencer se despidieron a la salida.
La primera entró en un bonito coche blanco y la segunda puso rumbo a la parada de autobús. Apenas caminó media calle cuando una voz la sorprendió. ¿Eh? Ella se giró y pudo admirar al chico pelirrojo de hacía varias horas. Hola. ¿Encontraste el aula? La chica estaba estupefacta. ¿Se estaba dirigiendo a ella? Miró a su alrededor fugazmente. Sí, se estaba dirigiendo a ella. Hola, ¿sí? Respondió con voz temblorosa. Soy Spencer Thorpe. Encantado. ¿A dónde vas? Preguntó amablemente mientras caminaban. Pues... Spencer no estaba segura de qué debía contestarle. Los de su clase descubrieron que no formaba parte de la élite y le hicieron el vacío. ¿Cambiaría él su trato con ella al descubrirlo? Aún, algo vacilante respondió. Iba a coger el autobús para ir a casa. Su compañía entrecerró los ojos en claro desconcierto. ¿Le ha pasado algo a tu chofer? Ella cerró los ojos y respiró profundamente. Aquella situación comenzaba a desquiciarla. Desde que comenzó la mañana solo había oído hablar de chef, de choferes, de marcas ostentosas y cosas banales y superficiales que no iban con ella. No le ha pasado nada. Contestó. No tengo chofer. Spencer no necesitó mirarle para saber que estaba obviamente sorprendido. ¿Y eso? No tenemos dinero. Declaró con orgullo, alzando la barbilla. ¿Qué? Entonces, ¿cómo os habéis permitido el coste de matrícula y uniforme? ¿Y el precio del comedor? Bueno, soy becada. Todo está aquí. Señaló su cabeza, cierto. Era que no le gustaba estudiar, pero si podía presumir de su capacidad para retener información y de su inteligencia, lo hacía. Eso sí, no sé qué haré a la hora de comer. Supongo que me llevaré yo la comida de casa. Ya veo. Normalmente los estudiantes becados no son bien recibidos. Sí, me he dado cuenta, pero, ¿sabes? Me da igual. Quien me preocupa es ese tal Bruce Rhymes. ¿Bruce Rhymes? ¿Lo has conocido? No le conozco personalmente, pero al parecer es un déspota. Odio a la gente así, me parece horrible. El chico frenó en seco y ella hizo lo mismo. Entonces él sonrió y a ver a Spencer se le antojó que era una sonrisa perversa y maquiavélica, misteriosa, pero también hermosa. Es más que un déspota, Turpin. Consigue todo lo que quiere con un mero chasquido de sus dedos. Comenzó a decir mientras se acercaba lentamente a ella. No te conviene hablar así. Antes de darse cuenta, sus rostros estaban a escasos centímetros. Puedes meterte en serios problemas. Sus ojos verdes grisáceos se clavaban en los de ella como dos punzones. Spencer tuvo un mal presentimiento, pero quiso negarlo. Bueno, Balbuceó tímida. no dirás nada, ¿verdad? ¿Yo? No será necesario. Comunicó. Puede que ya esté enterado. No puede ser. Se separó de ella hasta estar a una distancia prudente. Entonces, una idea atravesó su cabeza como una estrella fugaz. Sus piernas comenzaron a temblar mientras pensaba en ello. Parecía que su presentimiento era certero. No deberías hablarle a un desconocido tan abiertamente sobre otra persona. Interrumpió, aconsejándole con sorna. En especial, si no conoces el rostro de esta. No quería ofenderte. Antes de que pudiese parpadear, la expresión del chico cambió completamente. Su mirada reflejaba puro odio. Con rapidez, sostuvo la barbilla de la chica entre sus dedos, dirigiéndola hacia su imagen. Ella sentía como hacía más presión con sus extremos en su cara. Profirió un gemido ahogado, enteramente involuntario. Sí, soy Bruce Rhymes. Declaró. Y te diré una cosa de Bruce Rhymes que quizás ya sepas. Odia a la gente becada y ¿sabes por qué? Spencer negó con la cabeza. Estaba asustada. La gente pasaba al lado de ellos y no hacía nada. Porque este sitio no es para vosotros, ¿entiendes? Son lujos que jamás podréis permitiros. Fue creada para abrir los ojos de la sociedad. No somos todos iguales y, por tanto, no debemos mezclarnos. Y aún así, las estúpidas becas mancillando ese perfecto mensaje. Yo lo siento, no sabía quién eras. Trató de arreglar inútilmente. Más lo siento yo, pero no voy a cambiar de parecer contigo.
Liberó la cara de la chica y ésta se la acarició sin apartar la vista de Rimes. Él le dedicó una última sonrisa perversa antes de declarar: Enhorabuena, Turpin. Acabas de reservar una plaza en el infierno.